Bienvenidos a la tercera de las conferencias del ciclo El Ars Nova y su influencia en la Europa del siglo XV. En esta tercera ocasión tengo el placer de presentarles a María Celeste Di Meo, graduada en Historia del Arte por la Universidad de Messina, máster en Historia del Arte Medieval por la Universidad de Florencia y doctora en Historia del Arte en la Universidad de Udine, con una tesis bajo el título Notizie del professore di disegno di Cimabue in qua, en torno a la figura de Filippo Baldinucci, una de las fuentes artísticas más relevantes de la Edad Moderna. María Celeste ha tenido dada su juventud, ha tenido numerosas becas en algunas de las instituciones más relevantes a nivel europeo. Ha estado en la Fundación Roberto Longhi, ha estado becaria también en Roma, en el Palazzo Venezia, en el Palazzo Barberini. Ha participado en catalogación de obras de las colecciones de estas instituciones. Es una persona, desde hace apenas 2 años, desde el 2023, es becaria, entendiéndose becaria como aquella persona que ha logrado una beca del Banco de España en colaboración con el Museo del Prado para desarrollar una investigación en el propio Museo del Prado, en este caso en el departamento al que yo pertenezco, en el Departamento de Conservación de Pintura Europea hasta 1500, donde precisamente lo que hacemos es procurar estudiar las manifestaciones artísticas europeas desde un punto de vista más común de lo que se han hecho hasta ahora, intentando ver las cuestiones que tienen que ver más con las relaciones entre los distintos territorios, los Países Bajos, Italia, España, que más allá de lo que se había hecho hasta ahora. Y eso es precisamente el campo en el que María Celeste ha destacado como investigadora. Ella ha trabajado sobre todo pintura medieval en la relación entre Italia y Cataluña especialmente. Ha trabajado las fuentes artísticas, como digo, a través de esta publicación y de esta tesis sobre Baldinucci. Por cierto, no le he dicho que se ha publicado recientemente, apenas la semana pasada. Con lo cual, María Celeste es la mejor persona para hablarnos hoy de las relaciones artísticas, o de la influencia, mejor dicho, de ese Ars Nova al que le estamos dedicando el ciclo en la península italiana. Muchas gracias. Adelante, María Celeste. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Antes de empezar, quería agradecer también de corazón a José Juan Pérez Preciado el hecho de haberme invitado a participar a este ciclo de conferencias tan interesante y enriquecedor, y también para felicitarle sinceramente por su excelente catálogo, que demuestra, en mi opinión, una vez más, su gran sensibilidad y su gran conocimiento, su profundo conocimiento hacia este tema. Así que enhorabuena. Antes de empezar, también sé perfectamente que tendráis toda la comprensión y la sensibilidad, pero lo digo más que nada para quedarme tranquila yo. Seguramente mi itañol hará algunos fallos. Entonces, os pido disculpas, pero con toda la ilusión abordaré este tema en español. Después de las charlas anteriores de José Juan, que nos ofreció una panorámica clara y rigurosa de los avances y de los protagonistas de la llamada Ars Nova, y tras también la enriquecedora charla de Joan Molina Figueras acerca del impacto que tuvo la pintura flamenca del siglo XV en la Corona de Aragón y en general, y en la mirada en la cultura visual española, hoy nos adentraremos en otro matiz, en otro capítulo esencial, en realidad, de la historia del arte europeo, es decir, la influencia decisiva del arte flamenco en la pintura italiana del 400. Como veremos en breve, no se trató para nada de una moda pasajera o de un fenómeno limitado a ciertos ámbitos de la producción artística, sino de un proceso cultural muy complejo, muy amplio, que afectó de manera determinante a los modos de ver, de representar y de interpretar también el mundo. A estas alturas sería casi difícil, si no imposible, imaginar la pintura italiana del 400 sin tener en cuenta el importantísimo impacto casi transformador del arte flamenco. Tradicionalmente, la historiografía ha tendido a privilegiar la centralidad de Italia en el fenómeno del Renacimiento.
Sin embargo, muchos investigadores y estudiosos, entre los más destacados Erwin Panofsky, Michael Baxandall o Lorne Campbell, han justamente subrayado y demostrado que el Renacimiento desde sus orígenes fue un fenómeno internacional, articulado a través de redes de circulación, de intercambios, de diálogos visuales que superaron ampliamente las fronteras geográficas. Y en este entramado, la pintura flamenca ocupa un lugar estratégico, no solo por su extraordinaria sofisticación técnica, que ya en parte hemos visto en las charlas anteriores, sino también por su capacidad de ofrecer modelos iconográficos, soluciones compositivas y nuevas formas de concebir lo real, que claramente cautivaron a los artistas italianos y redefinieron su horizonte estético. Por esta ocasión, entonces, he concebido una especie de viaje, de doble viaje metafórico. Hablo de doble viaje porque será un viaje en un sentido geográfico, porque cruzaremos muchas ciudades, muchos diversos contextos y centros artísticos de la península, pero también será un viaje en un sentido cronológico, porque la huella flamenca tuvo un impacto importantísimo también en el debate teórico y crítico de Italia, dejando una huella que perduró incluso hasta bien entrado el siglo XVII, entonces toda la época moderna. Como todos los viajes, claramente hay que ubicarse, hay que situarse antes de empezar y sobre todo hay que entender qué significaba, de hecho, Italia en el siglo XV. Italia, como ya podéis ver, no era en aquel momento una entidad unificada y de hecho no lo estuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Italia, de hecho, estaba fragmentada en una constelación de reinos independientes, cada una con su estructura de poder, con sus intereses económicos y también sus trayectorias culturales. El reino de Nápoles, que hemos visto ya en un mapa en la charla anterior, coexistía con los estados pontificios y con muchos otros reinos. Aquí vemos también la República de Venecia, el Ducado de Milán, la importantísima República de Florencia, aquí en pequeño el Ducado de Ferrara y muchos más. Podríamos entonces suponer que esta diversidad política dificultase la difusión del arte flamenco. Sin embargo, paradójicamente, esta fragmentación no fue para nada un obstáculo, sino que también fue un catalizador para la circulación artística, porque estos distintos centros en permanente competencia simbólica y cultural buscaron distinguirse también a través del mecenazgo artístico. Y fue precisamente esta rivalidad la que fomentó un mercado artístico también abierto a influencias extranjeras. La conexión con Flandes estaba garantizada en muchos sentidos. Había una red compleja y eficaz de intercambios por canales diplomáticos, comerciales y también financieros. Las rutas marítimas de Brujas llegaban a los puertos de Génova, de Nápoles y también de Venecia, desempeñando, de hecho, un papel fundamental en la circulación de mercancías, de personas, de ideas y, claramente, también de objetos. Tampoco debemos olvidar otro canal igualmente relevante, es decir, el de los propios viajes de los artistas. Y el caso más emblemático en este sentido es, sin duda, la hipótesis de un viaje, de Roger van der Weyden a Roma hacia 1450 con la ocasión del jubileo convocado por el Papa Nicolás V. Este viaje, cuya existencia es aceptada por muchos estudiosos, pero sin ninguna prueba documentaria concreta, lo habría llevado a través de importantes centros artísticos italianos, como Milán, Mantua, Ferrara, Florencia y también Nápoles. Durante esta travesía, él habría entrado en contacto con artistas, obras y ambientes culturales profundamente diferentes, fomentando un intercambio precoz entre la sensibilidad pictórica flamenca y los lenguajes emergentes del Quattrocento italiano. Uno de los testimonios más significativos en este sentido, que sustenta la hipótesis de un contacto temprano de Fanai con el mundo italiano, se encuentra en el famosísimo De Viris Illustribus de Bartolomeo Faccio, que ya hemos visto en la charla anterior. Bartolomeo Faccio fue un humanista activo en la corte de Alfonso el Magnánimo en el Reino de Nápoles y en su De Viris Illustribus dedicó
entre las 4 biografías dedicadas a los pintores, dedicó una biografía entera a Roger van der Weyden, que le llamó Rogerius Gallicus. Pero Rogerius Gallicus está mencionado también en otra biografía, que es muy importante en este sentido, la biografía de Gentile da Fabriano. Faccio, en esta biografía, narra de una anécdota en la que van der Weyden, justo durante el Año Santo, habría quedado profundamente impresionado por una pintura que vio en el templo de San Juan Bautista, y especifica el año del jubileo. Entonces, esta ya parece una alusión velada a un viaje que, de hecho, van der Weyden pudo hacer a Italia. Pero más relevante aún, en la misma biografía de Roger van der Weyden, él menciona explícitamente pinturas de van der Weyden, cito, en las habitaciones privadas del príncipe de Ferrara. Esta referencia indirecta sugiere un contacto artístico con los Este, con la familia noble que presidía el ducado de Ferrara, sino incluso también una posible estancia del pintor en la ciudad. A estas menciones literarias también se suma un importante testimonio visual, es decir, el retrato de Francesco d'Este, que era hijo ilegítimo de Lionello d'Este, que ahora se encuentra en el Metropolitan de Nueva York y que se ha atribuido al mismo van der Weyden. Según Faccio, además, entre las obras atribuidas al pintor aparecía un tríptico, y cito, con Cristo bajado de la cruz y otros personajes, es decir, un tríptico del descendimiento, que ahora se ha perdido, que todavía no se ha encontrado, que para Faccio tenía la capacidad de elogiar, o sea, Faccio elogió de forma muy enfática la capacidad expresiva del pintor, afirmando, y también podemos leer, que expresaba tanto dolor y tantas lágrimas que no pensarás que difiere de la verdad. La hipótesis del viaje de van der Weyden a Ferrara adquiere aún más fuerza si consideramos el contexto artístico local de mediados del siglo XV, porque en este periodo artistas como Cosme-Tura, Francesco del Cossa y el mismo Ercole de Roberti desarrollaron un lenguaje pictórico propio muy vinculado a la intensidad expresiva. En esta piedad que vemos al centro de Ercole de Roberti vemos una construcción dramática que es muy parecida a la de las piedades de van der Weyden. Y si imaginamos que este descendimiento perdido que estaba en la colección de los Este pudo ejercer también la función de modelo, el vínculo se hace aún más cercano. Y también, si observamos otras pinturas interesantísimas, importantísimas en realidad del Renacimiento ferrarese, vemos que también la minuciosidad, el detallismo y la riqueza simbólica típica de la pintura flamenca se encuentra también en uno de los hitos del Renacimiento ferrarese. Primero, en la famosa Calliope de Cosme-Tura, figura alegórica que formaba parte de la decoración dello Studiolo d'Este, es decir, la residencia ducal de Lionello, hoy conservada en Londres, que destaca por su atención al detalle en la representación del mármol, del metal, de los tejidos, de las joyas, de las piedras preciosas, todas con una carga simbólica muy parecida, por lo menos en el intento, a la pintura flamenca. Y también en otro caso, otro éxito de la pintura del Renacimiento de Ferrara, el Político Grifoni, ejecutado por Francesco del Cossa y Ercole de Roberti, aquí os enseño un detalle del San Juan Bautista, también demuestra el mismo virtuosismo técnico y esta precisión microscópica. Si nos fijamos por un segundo en el juego de perlas y de corales de las dos pinturas, podemos incluso distinguir el hilo que enzarza las perlas. Y esto no puede no recordar muy evidentemente una de las pinturas más conocidas también en este sentido, es decir, el retrato de un orfebre de Petrus Christus, donde también hay el mismo juego de perlas, corales y objetos representados con un nivel de minuciosidad excepcional, pero también cargados de un simbolismo religioso vinculado a la pureza y a la salvación.
Si nos fijamos también en las obras que normalmente se atribuyen a la fase posterior a este viaje, o sea, al 1450, muchos estudiosos han detectado en las obras posteriores a este año una atipicidad a nivel estilístico, es decir, una especie de huella, de testimonio indirecto a nivel visual de un contacto con el mundo italiano. Aquí os enseño dos casos bastante conocidos. En el primer caso, el tríptico de San Juan Bautista, que ocupa un lugar central en la discusión historiográfica en este sentido, donde podemos ver una escena construida ya según principios perspectivos que remiten a modelos cuatrocentistas desde el punto de vista arquitectónico, sino también por la sobriedad de la composición, la organización espacial más clara y sobre todo el tratamiento monumental y más aislado de las figuras, que contrasta con la densidad típica del espacio flamenco y de la producción del pintor, y que abre, de hecho, una posibilidad de diálogo con Italia. A esta pintura se suma también la llamada Madonna Medici, que seguramente fue un encargo florentino, y esto no queda duda, también gracias al escudo con el Giglio florentino, que está en el centro del escalón inferior del trono, pero claramente ya la misma solución compositiva de esta obra es una conversación sagrada típica del Quattrocento italiano, con figuras monumentales, frontales y encima con un fondo dorado, totalmente arcaizante, que hace alusión al mundo italiano. Última comparación, y de hecho la más conocida de todos, es entre estas dos Lamentaciones y Sepultura de Cristo. La primera, de Fra Angelico, formaba parte de la predela de la Pala de San Marco, ejecutada por el convento dominico de Fiesole y ahora en Múnich, y la segunda, todavía en la Galería de los Uffizi. Las similitudes compositivas son bastante claras, lo podéis ver directamente observando las dos pinturas. El cuerpo de Cristo aparece dispuesto horizontalmente, sostenido por las figuras que lo rodean, en una disposición muy equilibrada y solemne. Encima, la estructura del sepulcro, que está representada como una apertura rectangular, inscrita en una gruta rocosa, encuentra un modelo muy cercano en la pintura de Fra Angelico. Pero más que nada lo que se nota particularmente es que van der Weyden retoma y reinterpreta algunos principios formales italianos del lenguaje de Fra Angelico, es decir, la claridad compositiva, la monumentalidad, de nuevo, de las figuras y también la organización racional del espacio. Es decir, en definitiva, el posible viaje de van der Weyden en Italia no puede todavía entenderse como un mero desplazamiento geográfico. Representa en muchos sentidos un momento clave de conexión entre dos sistemas visuales completamente distintos, pero a la vez complementarios, cuyas interacciones darían forma a una de las etapas más brillantes de la pintura europea. Pero uno de los aspectos más decisivos de este encuentro entre norte y sur, sin duda, tuvo que ver con el impacto revolucionario de la técnica pictórica del óleo. Como ya se ha señalado en las charlas anteriores, lo verdaderamente revolucionario de esta técnica no fue solo la composición material, sino sobre todo las nuevas posibilidades visuales que ofrecía. Y si imaginamos esto en la Italia del siglo XV, donde predominaba aún la técnica y la pintura al temple, la introducción del óleo fue sin duda una auténtica revolución visual. Y esta diferencia técnica y también expresiva ahora quiero enseñarla con una comparación de dos obras que fueron dos obras maestras contemporáneas encima a nivel cronológico, pero como veremos en breve, muy diferentes también por el medio. Dentro de esta comparación, por un lado, tenemos la famosísima Anunciación del Museo del Prado, de Fra Angelico, ejecutada entre el final de la década de los años 20 y el principio del 30, por supuesto, he marcado un detalle del jardín del Eden aquí en la esquina inferior, que vamos a ver más en detalle adelante.
El segundo ejemplo, la segunda obra, es uno de los hitos del arte flamenco, el tríptico del Cordero Místico de Jan van Eyck, concluido en 1432, entonces básicamente contemporáneo a Fra Angelico. Y justo quiero he marcado un detalle del jardín paradisíaco de la escena central, del panel con el Cordero de Dios rodeado por la humanidad, panel donde, como ya nos ha señalado José Juan, donde se podían ver 75 especies de flores distintas. Si comparamos directamente los dos detalles de la vegetación para analizar las diferencias técnicas y expresivas, ya podemos ver que en el caso de Fra Angelico los colores son puros, luminosos, aplicados con pinceladas rápidas y decididas, como exige la técnica del temple. Esta técnica, al secar muy rápidamente, limita la posibilidad de crear transiciones suaves y efectos de profundidad. Por eso, tanto el verde del césped como las flores aparecen de forma casi decorativa, tienen una apariencia plana, sin verdadera integración con la atmósfera y con el entorno. En cambio, el detalle de Van Eyck nos revela todo el potencial descriptivo del óleo. Cada hoja, cada flor, cada detalle está tratado con una minuciosidad extrema. Y las transiciones tonales son tan delicadas que logran un efecto casi táctil, casi tridimensional. Estas flores casi se podían coger. Gracias al secado muy lento del óleo, el artista puede trabajar por capas, mezclar colores directamente sobre la superficie y construir una imagen de altísimo realismo naturalista, esta vez muy relacionado con la luz y con el entorno. Aunque se trate entonces de dos obras maestras, de dos obras maravillosas y también contemporáneas, es evidente que aquí hay algo más que una diferencia específica en el estilo personal del pintor. Estas dos obras marcan dos paradigmas técnicos profundamente distintos, y esta diferencia se subraya también por la naturaleza misma del medio, es decir, el óleo ofrecía un grado de naturalismo que el temple, por sus características físicas, no podía alcanzar. El impacto de la pintura al óleo en Italia fue importantísimo, no pasó en absoluto desapercibido, y más allá de la pintura misma, que vamos a ver muy en detalle más adelante, el impacto tuvo que ver también con el debate crítico y teórico de Italia. Suscitó muchísima curiosidad y a veces también algunas resistencias. En este sentido, entre las voces más complejas de este debate se encuentra sin duda Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti, aunque conociese las ventajas del óleo, es decir, su capacidad para crear atmósfera, funciones tonales y cromáticas, nunca decidió adoptar el óleo como su método principal. Y esta postura la podemos entender muy bien gracias a una anécdota que nos narra Giorgio Vasari en sus vidas, en la biografía de Sebastiano del Piombo, es decir, un pintor veneciano famosísimo que también colaboró mucho con Miguel Ángel en Roma. En este pasaje, que ahora vamos a leer, porque tiene también su gracia, Vasari relata un episodio revelador ocurrido en torno a 1535, cuando Miguel Ángel recibió el encargo del juicio final de la Capilla Sistina. Sebastiano, que dominaba el óleo, persuadió al Papa para que la obra se realizara con esta técnica, en lugar del fresco que Miguel Ángel claramente prefería. Él, sin embargo, rechazó, no estaba de acuerdo con esta elección, hasta el punto que su reacción fue muy radical y muy elocuente. Leemos juntos la cita. Es bien cierto que al tener que pintar la pared de la capilla del Papa, donde hoy se encuentra el juicio de Buonarroti, hubo cierto resentimiento entre ellos, ya que Fra Sebastiano había persuadido al Papa de que se hiciera al óleo, mientras que él no quería hacerlo más que al fresco. Así pues, sin decir ni sí ni no, y viendo que el muro se estaba preparando según lo indicado por Sebastiano, Miguel Ángel no puso mano a la obra durante varios meses. Es decir, hizo básicamente una especie de huelga, no trabajó. Pero tras ser insistido una y otra vez, finalmente declaró que no quería hacerla sino al fresco.
ya que pintar al óleo era arte de mujeres y de personas acomodadas y perezosas, como Fra Sebastiano. Así que hizo quitar la capa de preparación realizada por el pintor y mandar revocar todo el muro para poder trabajar al fresco. Entonces comenzó la obra, sin olvidar jamás la ofensa que creía haber recibido de Fra Sebastiano, a quien guardó rencor casi hasta su muerte. Más allá del carácter particularmente contundente de Miguel Ángel, este episodio creo que revela de forma teatral la versión de Miguel Ángel al óleo, pero también revela una discrepancia profunda entre dos visiones artísticas. Para Miguel Ángel, la pintura debía concebirse como una especie de escultura, es decir, un trabajo claro, decidido, fuerte, que exige firmeza en el trazo, que no tiene que ver nada con ambigüedades, dilaciones, correcciones. Y en contrario, el óleo, por su utilidad, sus brillos, sus posibilidades infinitas de correcciones, a él resultaba una técnica blanda, permisiva, alejada de la nobleza del fresco. Así que el gesto de rechazar, de trabajar durante meses, tiene un fuertísimo valor simbólico, es casi un manifiesto, pero también nos hace reflexionar sobre la importancia que otorgaba el medio y la técnica, no solo a nivel material, sino también como reflexión ética y estética. También hay que decir que uno de los primeros autores y los más influyentes en pronunciarse sobre las ventajas de la pintura al óleo fue el mismo Giorgio Vasari, figura clave de la teoría artística del Renacimiento, tanto teórico como artista. En su introducción a las vidas, completamente dedicada a las técnicas, a las variadas técnicas artísticas, Vasari dedica muchísimo espacio a la técnica del óleo. En este capítulo titulado Del pintar al óleo sobre tabla y sobre lienzo, primero de todo, dedica muchísima atención al inventor. Claramente se trata de una leyenda, no fue un hecho histórico. Giovanni da Bruggia, o sea, Jan van Eyck. Pero Vasari se destaca muchísimo también la innovación a nivel visual del óleo. Destacando cómo esta técnica aporta, y aquí lo podemos leer, un color más suave, dulce y delicado, y una unión y difuminado más fáciles que otros métodos. Y otro matiz, otro aspecto interesante es también que subraya también que los artistas que emplean el óleo logran conferir a sus figuras, y cito también, una hermosa gracia, viveza y vigor a sus figuras, de tal modo que a menudo hacen parecer en relieve sus figuras, como si salieran de la tabla. Y es justamente este último aspecto, es decir, la capacidad del óleo para dar mayor corporeidad a las figuras, una ilusión más potente del volumen, de la volumetría, lo que conecta y anticipa directamente a otro tema clave de la Edad Moderna en Italia, es decir, el debate entre pintura y escultura. De hecho, el llamado paragone o parangón fue uno de los debates más encendidos y fecundos de la Edad Moderna y fue una cuestión que apasionó muchos artistas, teóricos y tratatistas durante todo. Empezó con Leonardo, de hecho, a finales del siglo XV, pero siguió en todo el siglo XVI y también XVII. Esta discusión, este debate, no solo abordaba aspectos técnicos, es decir, características específicas de una arte y de la otra, sino también aspectos filosóficos, perceptivos, incluso teológicos. Es decir, las preguntas que intentaba contestar este debate eran más o menos estas. ¿Qué arte se aproximaba más a la verdad? ¿Cuál era más capaz de representar el alma humana? ¿Cuál lograba una imitación más fiel y conmovedora de la naturaleza? Y este debate justo tuvo un antecedente muy importante en la pintura flamenca del siglo XV, donde algunos artistas empezaron a explorar las capacidades de la pintura para competir con la escultura ya en la primera mitad del siglo. Para entender la complejidad y también la difusión de este tema,
Empiezo con este conjunto, con este mosaico visual compuestos por obras de varios autores. Como podemos ver, el maestro de Flemal, también Van Eyck y Van der Weyden, son unos ejemplos de muchos, entre muchos otros que se podrían hacer, y a través del cual comprendimos cuánto la pintura flamenca entendió y también reflexionó sobre la superioridad de las pinturas. Es decir, habían comprendido que la pintura, a través del juego de sombra y de luz, podía construir cuerpos con una presencia casi escultórica. El juego de luz y de sombra sugiere una comprensión profunda del volumen, de relieve y también de la ocupación del espacio, incluso la elección de elementos arquitectónicos como nichos o hornacinas ayudan a insertar las figuras en un espacio, revelando aún más una conciencia escultórica del cuerpo humano representado. Una obra clave, está clarísimo, en este contexto es, por supuesto, el descendimiento del Museo del Prado. Como ya se ha destacado muchas veces, incluso el interesantísimo catálogo de José Juan, esta pintura, de hecho, tiene un papel intelectual importantísimo. Como podemos ver, las figuras se colocan en planos sucesivos con una profundidad sorprendente, a pesar de estar colocadas en un espacio completamente reducido, casi claustrofóbico. Las figuras tienen una corporeidad casi marmórea, ¿no?, con una presencia tridimensional que remite a estatuas, a esculturas policromadas, y también los gestos y las posturas de los personajes que casi parecen congelados en un momento teatral. Pero lo que hace de esta pintura un manifiesto de la superioridad de la pintura es su capacidad de transmitir emoción. Todos los detalles, las lágrimas, la sangre apenas visible bajo el sudario, el dolor contenido de todos los personajes, todo contribuye a una intensidad expresiva imposible en un retablo escultórico. Es decir, Van der Weyden no solo simula el relieve, sino que lo transforma y sugiere una realidad emocional y sensorial que solo la pintura puede alcanzar. El debate sobre el parangón entre pintura y escultura, como ya os he dicho, tuvo una eco importantísima en la teoría artística italiana. Su culmine, su acme, llegó a mediados del siglo XVI, normalmente, de nuevo en Florencia, a través de un humanista muy importante, Benedetto Barchi, que en 1547 en Florencia dio una conferencia, él la llamó Lezione sobre la pintura e la escultura, una conferencia sobre la pintura y la escultura, una conferencia que suscitó un debate entre los artistas más destacados de la Florencia del siglo XVI. Participó Miguel Ángel, participó Pontormo, Vasari y Cellini y muchos más, para que ellos pudiesen exponer su opinión sobre cuál de las dos artes debía considerarse superior. El debate iba, como ya he dicho, más allá de una simple comparación técnica. Lo que realmente se discutía era cuál de las dos artes se acercaba más a la imitación perfecta de la naturaleza y cuál podía aspirar a ser considerada una verdadera forma de conocimiento. Y en este contexto, Barchi defendió abiertamente la superioridad de la pintura. Cito: «Según mi opinión, la pintura no solo es igual, sino superior a la escultura. La pintura, sin el relieve, sin la materia, solo con la apariencia de la sombra y la luz, finge, muestra, representa todo lo que hace la escultura y mucho más, dando vida y espíritu a las figuras, no menos que cuerpo y forma». Y esta síntesis teórica, de hecho, en Florencia no era solo una abstracción intelectual, porque en la misma ciudad, ya en la segunda mitad del siglo XV, se podían ver obras que encarnaban perfectamente esta fusión de volumen escultórico y de poder expresivo, también en el arte flamenco. Un ejemplo central es el tríptico Portinari de Van der Goes, que veremos en detalle más adelante, y que llegó a la ciudad en 1483.
En la escena de la Anunciación, realizada en grisalla en la parte exterior del tríptico, es decir, a tríptico cerrado, podemos observar cómo el pintor recurre a un sistema casi teatral de la disposición de las figuras, donde las sombras modelan los cuerpos como si fuesen esculturas de alabastro, y la arquitectura de fondo enmarca a María y al ángel como si estuviesen en una hornacina. La pintura por eso se convierte en una especie de escultura de luz, donde el volumen no se talla, sino que se construye por capas cromáticas y modulaciones tonales. Esta relación escultórica-pictórica hemos decidido destacarla en la colección permanente del museo en una sección temática específicamente dedicada al paragone pintura-escultura. En esta sala dialogan dos pinturas flamencas en grisalla, el Santiago y Santa Clara de reverso de los desposorios de la Virgen del Maestro de Flemal, que aquí vemos el reverso, y dos paneles del tríptico de la Redención del Maestro que toma su nombre de esta obra. En diálogo, aquí se ve desde otra perspectiva, con dos esculturas policromadas. Se establece así un juego de reflejos inversos, es decir, pinturas que emulan la escultura y esculturas que asumen cualidades pictóricas, permitiendo al visitante experimentar cómo pintura y escultura, lejos de oponerse, se enriquecen mutuamente en su búsqueda de intensidad visual y de fuerza expresiva. Damos ahora un paso atrás para volver a donde todo empezó, es decir, a Nápoles, la ciudad donde dio sus primeros pasos uno de los grandes protagonistas de esta historia, uno de los primeros pintores italianos en asimilar con plena conciencia las novedades de la pintura flamenca, es decir, Antonello da Messina. Como ya se ha explicado en la charla anterior, en el siglo XV Nápoles se convirtió en un auténtico cruce estratégico entre la cultura visual del norte y la tradición artística italiana. Gracias a los intensos vínculos diplomáticos, comerciales y culturales con la corte de Borgoña y los Países Bajos, la capital del Reino de Nápoles se transformó en una verdadera plataforma privilegiada para el intercambio artístico internacional. Y no se trató solo de la llegada de obras o de modelos o de situaciones puntuales. Se trató de una verdadera circulación de artistas, objetos, manuscritos, técnicas que revolucionaron profundamente la producción visual del sur de Italia. Por esta razón, la Nápoles de Alfonso el Magnánimo, en su corte abierta, culta, poliglota y ambiciosa, fue la ciudad ideal para convertirse no solo en receptora, sino también en base y puente de irradiación del arte flamenco hacia los distintos reinos y centros artísticos italianos. En este contexto de intensa circulación artística entre norte y sur, destaca claramente la figura de Colantonio, que ya hemos visto, y que, ya sabemos, realizó una traducción tanto literal como personal del lenguaje nórdico. Antonello probablemente, y esto nos lo dice también Vasari, se formó en el círculo de este pintor. Y aunque sus primeras obras ya revelen una clara influencia de la pintura flamenca y, por supuesto, también de Colantonio, de hecho, a lo largo de su carrera, Antonello desarrolló un lenguaje mucho más articulado, racional y técnicamente innovador. Un ejemplo muy revelador en este sentido lo encontramos en la comparación de los dos San Jerónimo en el estudio de los dos pintores. El de Colantonio, realizado hacia 1445 para el convento napolitano de San Lorenzo Maggiore y hoy en Capodimonte, en Nápoles, y lo de Antonello da Messina, pintado unas décadas más tarde y conservado en la National Gallery de Londres. Ambas obras representan al santo doctor inmerso en su estudio, rodeado de objetos de aprendizaje y de sabiduría. Sin embargo, sus enfoques, como ya se puede ver muy evidentemente, difieren por completo. La obra de Colantonio conserva una estructura compositiva aún cercana al gótico tardío en algunos sentidos, porque tiene una organización del espacio y ciertos elementos narrativos dispuestos todavía de manera frontal. A pesar de esto, está clarísimo, esto también se ha destacado ya,
Es una obra que introduce una riquísima iconografía de raigambre flamenca, que se manifiesta especialmente en la acumulación de objetos cotidianos minuciosamente descritos, así como en los elementos de mobiliario, representados con detalle matérico, como las estanterías, el banco o pupitre, y que recuerdan claramente a las escenas interiores de los pintores flamencos. En cambio, el San Jerónimo de Antonello revela una asimilación mucho más profunda, una asimilación mucho más profunda del naturalismo nórdico. Es decir, a diferencia de la composición de Colantonio, Antonello construye un espacio arquitectónico unificado, regido por una perspectiva rigurosísima y por una luz clara y envolvente que modela con precisión todos los volúmenes y los objetos. En esta obra, cada elemento adquiere un peso físico y una verosimilitud totalmente óptica, transmitiendo una idea del conocimiento como un mundo tangible y perfectamente arreglado, ordenado. Es decir, aunque las dos obras se inspiren a los mismos modelos flamencos, Antonello los reinterpreta desde una sensibilidad ya renacentista diferente de la de Colantonio, introduciendo una atmósfera de contemplación silenciosa que convierte la escena en una verdadera meditación visual sobre la sabiduría, el silencio y lo divino. Por esta razón, su San Jerónimo y en general sus pinturas no son imágenes devocionales, son obras que encarnan de forma ejemplar este cruce entre la tradición italiana del Renacimiento y la innovación flamenca. La herencia flamenca de Antonello se percibe en muchísimas obras del pintor. Con especial claridad vemos aquí en la famosísima Madonna Salting, la Virgen con el Niño, de la National Gallery de Londres, una exquisita atención al detalle que claramente hace destacar una influencia directa de los modelos flamencos. Esta atención detalladísima y pormenorizada a los objetos se revela en numerosos aspectos de la pieza, como las perlas y las piedras preciosas que adornan la corona, los bordados minuciosos del vestido, la delicadeza casi táctil del velo transparente que cubre a la Virgen o la riqueza visual del brocado. Es decir, esta capacidad para captar las texturas de las superficies junto a esta luz que revela todo de forma tangible y cristalina, demuestra un legado clarísimo de Jan van Eyck. Aquí os enseño 3 detalles de 3 obras maestras del pintor: la Anunciación de Washington, donde el ángel exhibe joyas y tejidos de gran precisión, o el detalle maravilloso de uno de los ángeles del político del Cordero Místico, con broches y piedras engastadas y tejidos suntuosos, y también el ángel que sujeta la corona de la Virgen del canciller Roland. Pero la influencia flamenca alcanza uno de sus puntos más altos en el género de retrato, donde se hace aún más visible el legado de Van Eyck. En su célebre Retrato de hombre con turbante rojo de 1433, el artista flamenco inaugura un nuevo modelo. El busto del personaje gira levemente hacia el espectador, se recorta sobre un fondo oscuro y su mirada directa y penetrante parece fijarse en nosotros, traspasando metafóricamente el espacio y cargándose de muchísima intensidad psicológica. Antonello retoma y transforma este modelo con una fuerza innovadora sin precedentes en Italia. Su retrato Tribulcio, entre los muchos retratos que hizo Antonello, ofrece una estructura sorprendentemente similar. El personaje aparece en 3/4 sobre un fondo oscuro, su mirada se dirige hacia nosotros y la luz revela cada detalle del rostro con una precisión casi óptica, desde la textura de la piel hasta los pelitos de las cejas, modelando también cada arruga, cada reflejo en los ojos y contribuyendo a crear una presencia psicológica completamente inédita.
Porque más allá del contacto directo con los flamencos, lo que Antonello asimila profundamente y con mucha inteligencia es su revolución conceptual, es decir, la posibilidad de representar no solo la apariencia externa, sino también el mundo interior de los seres humanos, su psicología, su humanidad. Cada retrato se convierte así en una imagen única, irrepetible, donde el hombre común adquiere una dignidad y una nobleza, a veces también misteriosa, que marca un punto de ruptura en la evolución del retrato renacentista en Italia. Además, un detalle significativo en la presencia de la firma del autor y de la fecha de la obra es exactamente la decisión de seguir Van Eyck también en este sentido. Es decir, el retrato del hombre con turbante tiene en el marco la firma y la fecha, en la parte baja del marco mismo. Firma que no solo documenta la autoría, sino que también subraya, destaca un cierto orgullo profesional y social del pintor. Antonello adopta este recurso y lo reinterpreta con notable originalidad. Como podemos ver en el mismo retrato Trivulzio, el personaje aparece detrás de un parapeto ficticio que no forma parte del marco y que fue una invención del propio Antonello. Y sobre este parapeto coloca una pequeña pergamena en la que firma y fecha la obra con esta fórmula: 1476 Antonellus Messaneus Pinxit. Esta elección no solo remite directamente al gesto de afirmación autorial que ya había introducido Van Eyck, sino también que revela una plena conciencia del papel del pintor como creador intelectual y como testigo. Todos estos paralelismos han llevado a algunos estudiosos, como por ejemplo Albert Châtelet, a plantear encima la hipótesis que Antonello haya hecho un viaje en Flandes. También Vasari habla de un posible viaje que hizo el pintor. Sin embargo, hoy la mayoría de los especialistas considera que fue el ambiente cosmopolita ya de la corte aragonesa de Nápoles el que facilitó y permitió este contacto profundo con la cultura visual flamenca. Y este diálogo entre Antonello y los maestros flamencos hemos querido evocarlo de forma explícita a través del nuevo montaje de la colección permanente del Departamento de Pintura Europea hasta 1500, situando el célebre Cristo muerto sostenido por ángeles de Antonello cerca del descendimiento de la cruz, que os invito a ver. Vasari nos cuenta en su biografía, o sea, en la biografía del propio Antonello, que Antonello introdujo la pintura al óleo en Venecia y que en Venecia, en la misma ciudad, un pintor conocido como Domenico Veneziano habría aprendido esta técnica para luego llevarla a Florencia durante su estancia. Aunque también en este caso se trate de una leyenda más que de un hecho comprobado, es justamente Florencia la última gran protagonista de nuestro viaje. Y no es casualidad que sea Florencia, porque la Florencia del siglo XV demuestra una convergencia entre comercio, diplomacia, coleccionismo y nuevas interpretaciones pictóricas que fue clave para entender cómo circulaban y se transformaban los modelos visuales. La conquista del puerto de Pisa en 1406 otorgó a la ciudad un acceso estratégico al mar, lo que intensificó sus vínculos comerciales y culturales con regiones lejanas. Sin embargo, este vínculo no fue solo económico. Flandes y también Florencia vivieron un momento de gran éxito a nivel artístico que privilegió también esta comunicación, este contacto, este diálogo entre las dos culturas. Los intercambios artísticos más intensos y duraderos con Flandes se vieron favorecidos por una singular confluencia histórica. En ciudades como Brujas, Gante, Bruselas y Amberes residía una importantísima comunidad de mercaderes y banqueros, en su mayoría florentinos y luqueses. Durante el siglo XV, estos comerciantes toscanos, a veces agentes de los mismos Medici, desempeñaron un papel crucial en el comercio internacional y en la economía financiera, estableciendo bancos y sucursales que funcionaban mediante comisiones negociadas a nivel global.
Familias como los Arnolfini y los Portinari, que os enseño aquí en la diapositiva, constituyeron una poderosa burguesía internacional asentada en los Países Bajos meridionales, hasta el punto de integrarse plenamente en la sociedad local y ocupar cargos públicos prestigiosos. Estos mismos mercaderes toscanos no solo dominaban la finanza con innovadoras prácticas como las cartas de crédito, los órdenes de pago internacionales, sino que también fueron mecenas fervientes de la pintura flamenca. Según muchos estudiosos, de hecho, los mecenas extranjeros, especialmente los italianos, superaron ampliamente en número a los locales. Obras emblemáticas muy conocidas, aquí os enseño el retrato de los cónyuges de los esposos Arnolfini y también el retrato del solo Giovanni, ambos ejecutados por Van Eyck, pero también el doble retrato de Tommaso Portinari y de María Maddalena Baroncelli, de Hans Memling. Todos estos retratos son testimonios de un estatus social, pero son también testimonios de una sensibilidad nueva, donde el realismo flamenco se convierte también en un símbolo de prestigio cultural. Por esta razón, las familias toscanas a menudo encargaban pintura a los artistas flamencos y luego las enviaban a Italia, y esto claramente permitía un diálogo directo con obras flamencas que venían directamente de Flandes. Pero también familias como los Portinari desempeñaron un papel importantísimo en los mismos Países Bajos. Tommaso Portinari fue una figura emblemática de esta historia. Fue director del Banco de Medici en Brujas y también fue consejero de Carlos el Temerario, duque de Borgoña. Además de encargar y enviar en Florencia el famosísimo tríptico Portinari, que ahora veremos, fue también uno de los mecenas más fieles de Hans Memling. Entre sus encargos se cuenta, como acabo de mencionar, este refinadísimo doble retrato de él y de su esposa, doble retrato que va mucho más allá de ser una imagen conmemorativa, es una auténtica celebración del papel de Tommaso como representante de la nación florentina y como consejero ducal en la corte de Borgoña. Tommaso, que en aquella época tenía 40 años, aparece con este cabello corto, al estilo borgoñón. María, hija también de una familia de mercaderes, la familia Baroncelli, lleva el característico hennin flamenco, una joya preciosa y un lujoso vestido de la moda borgoñona. Ambos también van vestidos de negro, el color distintivo de la nobleza borgoñona. Entonces Tommaso quiso ser representado no como un simple banquero, sino como un verdadero aristócrata integrado en los círculos más altos de la corte flamenca, subrayando así su prestigio social, su estatus internacional y también su papel como intermediario entre dos culturas. Y en este sentido, muchos de los encargos de los pintores flamencos se pueden vincular a mercaderes y a banqueros italianos. Siempre a los Portinari se vincula la llamada Pasión de Turín y los mismos Portinari aparecen arrodillados aquí en las esquinas inferiores. Otra pintura importantísima en este sentido es el Juicio Final, siempre de Hans Memling, en este caso encargado por Angelo Tani, otro altísimo representante del Banco Medici en Brujas. Esta pieza, Angelo Tani quería enviarla en Florencia, en Italia, pero la obra nunca llegó a su destino original, porque en 1473, mientras que viajaba en la galera rumbo a Italia, el barco fue atacado por corsarios de la Liga Hanseática cerca de Gravelinas y por eso el tríptico fue capturado y llevado a Danzica, donde todavía se conserva. En las salas laterales se reconocen claramente, gracias a sus escudos, los retratos de Angelo Tani a la izquierda y de su esposa Caterina Tanagli, arrodillados los dos en actitud devota. Tani había tenido una carrera destacadísima en el Banco Medici, desde su primer destino en Venecia en 1440 hasta cuando se mudó en Brujas en 1450 como director del mismo banco, cargo que ocupó durante más de 15 años.
Una hipótesis tan curiosa como divertida ha sido propuesta por algunos estudiosos en relación con la figura representada en el platillo derecho de la balanza del arcángel de San Miguel Ángel. Según esta lectura, se trataría nada menos que del mismo Tommaso Portinari, rival político y profesional de Angelo Tani, quien lo habría reemplazado en la dirección de la sucursal del Banco Medici en Brujas. Si esta interpretación es correcta, el tríptico podría representar también una sutil representación simbólica de las tensiones internas del poder del sistema financiero de la época y también, por lo menos para mí, una manera muy irónica, muy graciosa, yo diría muy florentina de solucionar esta tensión. Pero la obra que más simboliza la llegada triunfal de la pintura flamenca en Florencia es sin duda el tríptico Portinari de Hugo van der Gust, todavía en Florencia, en los Uffizi. Fue una obra que ha sido encargada en 1476-78 por el mismo Tommaso Portinari para la iglesia de San Egidio, anexa al Hospital de Santa Maria Nuova en Florencia, hospital que fue fundado en 1265 de otro Portinari, de Folco Portinari. Todo esto para subrayar la importancia y la antigüedad de esta familia. Imaginad que también la Beatrice de Dante, de la Divina Comedia, era una Portinari. Entonces, la llegada de este político claramente tenía una función celebrativa para la familia, tenía una función identitaria y también tenía una función importantísima llegada al prestigio social de la Casa Portinari a través de la colocación en el hospital que está en el corazón, en el lleno centro de Florencia. Además, el tema de este tríptico, una adoración de los pastores, representado con una monumentalidad y una intensidad emocional sin precedentes en Florencia. En el panel central vemos a la Virgen con el niño apoyado en el suelo y rodeado de pastores que expresan una conmoción muy humana, aunque estuviesen acompañados de ángeles que rodean toda la composición. En las salas laterales vemos a los comitentes. Por un lado vemos a Tommaso Portinari presentado, junto a sus hijos y presentado por San Tomás Apóstolo, que se le conoce por la lanza del martirio, y San Antonio Abad. Y en el otro lado, María Magdalena Baroncelli y su hija, presentada por Margherita, que se reconoce por el diablo que está a sus pies, por el demonio, y claramente María Magdalena. Las tablas fueron transportadas por barco hasta Pisa y la llegada fue completamente triunfal. Imaginad que por la ocasión fue izada a la altura de la Porta San Frediano por 16 hombres y trasladada a la iglesia de San Egidio por un cortejo triunfal, fue una especie de procesión. Entonces, aunque no fuese la primera obra llegada en Florencia, de hecho era la obra de mayores dimensiones jamás llegada a la ciudad hasta entonces, y la impresión fue absolutamente fulminante en la pintura florentina. Lo que más fascinó los florentinos fue la capacidad de conjugar lo cotidiano con lo sagrado, es decir, los jarrones con lirios blancos y rojos, las flores perfectamente identificables desde el punto de vista botánico, o los zapatos dejados cuidadosamente a un lado. Todos estos elementos humildes eran tratados con la misma dignidad que los personajes divinos. Especialmente llamativos en este sentido para los artistas locales fueron los pastores, que no aparecen idealizados, sino rudos, expresivos, con rostros casi caricaturescos, llenos de una humanidad vivísima, pero capaces, al mismo tiempo, de convivir con los ángeles que llevan una actitud solemne, organizados casi como si fuese un coro litúrgico. Entonces, esta convivencia intentaba narrar una historia meditativa, es decir, invitaba a meditar, a contemplar lentamente cada fragmento de la obra, y por esta razón fue un verdadero punto de ruptura en la pintura florentina. Obligó a los pintores florentinos a repensar la relación entre lo simbólico y lo real, entre lo divino y lo humano, detonando una sensibilidad nuevísima en este sentido. Uno de los primeros en recoger esta herencia fue, sin duda, Domenico Ghirlandaio,
que en su capilla Sassetti, en la iglesia de Santa Trinita, tradujo literalmente algunos de los logros de Van der Goes al lenguaje florentino. Podemos ver tranquilamente en su adoración de los pastores, de hecho también la misma composición, el diálogo visual con Van der Goes. Los pastores tienen el mismo tratamiento a nivel, o sea, de individuación de los rostros, la misma postura, la misma disposición y también la presencia en la escena de muchos objetos cotidianos, la ambientación paisajística, la precisión casi empírica de todos los objetos, para no hablar de uno de los elementos más importantes de todos, es decir, la figura del niño que está representado, apoyado en el suelo, con esta fragilidad, con esta ternura casi conmovedora que acentúa claramente la dimensión humana de la escena de la Natividad. Pero Ghirlandaio, y podría enseñaros muchísimas obras en este sentido, tuvo el mismo detallismo, la atención simbólica con los objetos cotidianos. En esta conversación sagrada vemos, por ejemplo, el detalle de las flores, que son lirios, que simbolizan la Virgen, o las perlas encajadas en las arquitecturas, los detalles matéricos de los tejidos, de los bordados. Y también en los frescos, la capilla de Tornabuoni en este sentido fue muy importante. Ghirlandaio intentó declinar literalmente los modelos flamencos en la tradición clásica florentina. Y en esta escena, por ejemplo, esto es muy evidente, la Natividad de la Virgen, aunque estamos en un espacio organizado desde el punto de vista clásico, perspectivo, italianísimo, cada rostro está identificado, tiene su individualidad, hay una atención muy evidente a los detalles y también las formas en las que se colocan los donantes. Es muy interesante porque no participan a la narración sagrada, pero están incluidos en el espacio pictórico y no es casualidad que estén arrodillados, enmarcados en este espacio a arco. Y también los retratos. Los retratos son importantísimos en Ghirlandaio. El retrato que aquí que podemos ver, o sea, el retrato de Giovanna Tornabuoni, que aparece también en los frescos, es bastante revelador en este sentido. La atención que podemos notar en todos los detalles y los objetos, este libro, la inscripción, el collar que se ve aquí, la joya, son todos elementos que llevan una carga simbólica importantísima. Giovanna Tornabuoni es como un ejemplo de virtud, de moral, pero todo esto se refleja en una atención minuciosísima a los detalles, muy flamenca. Es un tema muy importante y muy denso, lo de la huella flamenca en Florencia. Imposible abordarlo hoy. Quiero enfocarme los últimos 2 minutos en algunos ejemplos de retratos que se hicieron en Florencia, porque los retratos cambiaron la perspectiva de la mirada al ser humano en el ámbito flamenco y también en el ámbito florentino. Uno de los casos más importantes, sin duda, es el caso de Botticelli. Aquí os enseño el ejemplo de retrato de hombre con medalla de Cosimo el Viejo. Es probable que este retrato figurase el hermano de Sandro Botticelli, Antonio Filippepi, que era orfebre, y que nos enseña una medalla con Cosimo el Viejo que ha sido acuñada en los mismos años y que ha sido luego añadida en relieve. Y en la postura, en la forma, en el formato, en los 3/4 del busto y también en la decisión de colocar el paisaje, recuerda muy de cerca uno de los retratos más importantes de Hans Memling, que probablemente representa a Bernardo Bembo, embajador de la República Veneciana en Florencia. Y el mismo proceso se ve en muchos otros retratos de Botticelli. Aquí, por ejemplo, en Giuliano de Medici, más allá de los trazos muy cercanos a nivel estilístico a Pollaiolo, los símbolos, el pájaro, la tórtola en el primer plano, esta posición en 3/4, la puerta semiabierta, son todos símbolos que aluden a la dimensión
flamenca. Y también el estilo muy neoplatónico, muy conocido, muy bien conocido de Botticelli, con esta belleza serena que fija, en este caso de perfil, un punto fuera de la composición. Está claro que declina en su manera y en su forma esta atención hipermatérica que también había llevado a Florencia la pintura flamenca. Para cerrar, dentro de este contexto, es importantísimo el papel de Leonardo, que fue uno de los puntos más altos de síntesis y de transformación de este viaje. Para quedarnos en el mismo discurso de retrato, uno de los primeros retratos de Leonardo, el retrato de Ginevra de Benci, encargado por el mismo Bernardo Bembo, que pasó mucho tiempo en las Cortes del Norte y que entonces conocía muy bien la pintura flamenca. Bernardo Bembo encargó a Leonardo este retrato de Ginebra, un retrato maravilloso que representa de nuevo la figura en 3/4 frente a un arbusto de enebro, símbolo hablante de su nombre y de su virtud, y siguiendo de nuevo un esquema que está muy cerca al retrato de Hans Memling, como en la elección del fondo natural que enmarca psicológicamente el sujeto. A través de esta obra, Leonardo no solo se distancia definitivamente de la tradición del perfil florentino, sino que introduce en Italia una nueva composición, una nueva concepción de retrato introspectiva, atmosférica, emocional. Y este lenguaje madurará a lo largo de los años. Aquí os enseño uno de los ejemplos más conocidos de Leonardo, la Belle Ferronnière, un retrato de los años 90 que probablemente realizó ya en Milán, donde de nuevo la dama aparece aislada en el fondo oscuro, tiene un modelado suave de rostro, una profundidad psicológica muy evidente y también un juego de luces y sombras que sí, todavía tiene una huella del arte flamenco, pero que también representa una superación, una reflexión muy consciente de estos modelos y un cambio de interpretación. Toda esta reflexión de Leonardo hacia el modelo flamenco, y con esto concluyo, se revela de forma bastante elocuente e innovadora por lo que pertenece a la naturaleza, la luz y la atmósfera, en uno de los primeros experimentos, de hecho, de Leonardo, es decir, la famosísima Anunciación de los Uffizi. Aquí la escena bíblica se desarrolla en un espacio abierto que se extiende hasta el infinito. Las montañas al fondo se desvanecen progresivamente según la lógica que Leonardo mismo llamará perspectiva aérea. Los contornos pierden nitidez, los colores se enfrían con la distancia, la luz se vuelve neblinosa, casi táctil. No hay líneas que cierran la imagen, sino velos de aire que la expanden. Y esta sensibilidad hacia la atmósfera, heredera tanto de las reflexiones flamencas cuanto de sus propias investigaciones científicas, convierte la pintura en una experiencia perceptiva antes que narrativa. Es decir, Leonardo, sin pisar ni por un segundo el suelo de Flandes, entendió con inteligencia el utilizo de la técnica del óleo, los matices que podía permitir a nivel visual, describiendo básicamente la vibración interna de las cosas. Es decir, Leonardo superó el reto de los flamencos y llegó a representar lo invisible, llegó a representar la humedad del aire, las montañas que desvanecen, llegó a representar el tiempo suspendido. Entonces, esto es el inicio de otro tema, de otro clima y sobre todo de otra historia. Llegados a la conclusión, hemos visto cómo la presencia flamenca en la Italia del 400 no fue un fenómeno ni marginal ni periférico. Por el contrario, representó una corriente estructural que contribuyó a redefinir los límites del arte renacentista. El encuentro entre la mirada empírica y minuciosa del norte y la racionalidad constructiva y espacial del sur dio lugar a nuevas formas de ver, imaginar y representar el mundo. La llamada Ars Nova fue mucho más que una moda pasajera, fue una presencia viva
fecunda y en ocasiones también incómoda, que impulsó a la tradición italiana a renovarse, a mirar más allá de sus propios límites y a dialogar con lo diferente. Por esta razón, como he dicho al principio, más allá de las fronteras políticas, el arte del Renacimiento fue un fenómeno profundamente europeo, constantemente alimentados de intercambios culturales y de diálogos visuales. Porque los verdaderos encuentros culturales no conocen fronteras ni barreras. Es en esta mezcla, a veces inesperada, y yo también lo puedo decir por mi humilde experiencia personal como italiana en España, donde brota lo más vivo de la experiencia humana y, por supuesto, también del arte. Así sucedió también en el diálogo entre el arte italiano y el flamenco, porque, en definitiva, el arte florece donde los caminos se cruzan. Muchas gracias.